Hola, pues hoy vamos a hablar de un término difícil, muy actual, que es la alineación parental. ¿Qué es la alineación parental? Bueno, es cuando uno de los progenitores, mediante estrategias, transforma la conciencia de sus hijos contra el otro progenitor, obstaculizando, impidiendo o dañando los vínculos con su padre o con su madre, causando con esto un impacto o un daño en la conducta de estos hijos. Déjenme les digo que la alineación parental es un tipo de violencia familiar y actualmente se persigue por ley. Es muy notorio darte cuenta en sesión cuando un padre está alineando un hijo, sobre todo porque en la entrevista con el niño, antes de nosotros como profesionales iniciar con ellos la sesión, solitos llegan y te dicen, oye, pero yo te quiero decir que mi papá le pegaba a mi mamá cuando yo estaba en su pancita. Entonces, es obvio que no hay recuerdos y no hay memorias de eso aún. Les digo, es muy notoria y causa un gran impacto en los hijos. Genera en el menor una culpa muy grande, ansiedad, depresión, los desestabiliza emocionalmente. Y todo esto a futuro tiene un impacto, un daño tremendo. Ustedes nada más proyéctense 15 años más adelante e imagínate tu hijo batallando para socializar, para tener una relación, para pararse frente al público, para integrarse en un trabajo. Muchísimas situaciones que se presentan derivadas de esta desestabilización que se da dentro de una violencia familiar como lo es la alineación parental. Escuchaba una ocasión un programa de radio donde decía una de las conductoras, hablando de este tema, decía, a ver, si tu hijo está por perder un riñón, ¿tú le darías el tuyo? Y la mamá, claro, claro que sí, yo se lo daría. O el papá, por supuesto, es más, yo me corto hasta un brazo y se lo doy a mi hijo para que él salga adelante, etcétera, etcétera. Entonces tú le dices, ¿y hablarías bien de su papá? ¿Hablarías bien de su mamá? ¿Respetarías el hecho de que ya no está contigo? ¿Sabes tú el impacto que le causa a futuro en daño psicológico, daño en conducta, trastornos, etcétera? Y ahí se quedan pensando. No, pero es que su papá a mí me abandonó y su papá a mí me dejó y... Puedes darle un riñón a tu hijo para que no tenga un daño, pero no puedes manejar una relación adecuada o de respeto o de no hablarle mal a tu hijo de su otro progenitor. Y eso también genera un daño y un daño muy grande a futuro. Entonces, hay que pensar bien. Hay que pensar bien qué queremos para nuestros hijos a futuro. Cómo queremos que ellos se desenvuelvan el día de mañana. Por eso siempre les digo, es muy importante lo que hablamos hoy con los hijos. ¿Cómo quieres que ese hijo te recuerde el día de mañana? Los lazos no se rompen, pero sí se dañan. Y hay fracturas que aunque unen, desunen también. Duelen, lastiman. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos niños. Vamos a pensar un poquito más acerca de cómo debemos conducirnos frente a ellos con su otro progenitor. A final de cuentas, es su papá o es su mamá. De igual manera, te hayan hecho lo que te hayan hecho, te lo hicieron a ti. No se lo han hecho a ese niño. Y otra cosa, son sus padres o son sus madres. Siempre, siempre los van a querer y les va a doler el hecho de que alguien hable mal de ellos. Bonita tarde.